La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias a Dios, queridos hermanos, por llegar y permitirnos una vez más a su hogar. Gracias a nuestros socios honorarios que sostienen el ministerio de Canal 27. Le invitamos para que siga participando y animamos a otros para que puedan hacer lo mismo, apoyando el ministerio de la difusión del Evangelio que hace el Canal 27 en Guatemala y más allá de sus fronteras. Nuestro texto de hoy es Mateo capítulo 21, versículos 1 a 11. Y el tema es 3 enseñanzas de la misión de la iglesia en la entrada de Jesús, o conocida la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice Mateo 21, 1 a 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y allí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguno les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. 3 enseñanzas de la misión de la iglesia en la entrada de Jesús a Jerusalén. Este es un punto muy importante en la misión de Jesús, en la misión que había recibido por parte del Padre. Aquí comienza a vivir la llamada Semana de la Pasión, o algunos de manera moderna la llaman Semana Santa, pero que lamentablemente, de acuerdo a las prácticas de muchos, no tiene nada de santa, sino que hacen otras cosas ajenas a lo que nos proponen los evangelios que ocurrió en esta semana. Este relato de Mateo narra que está por llegar a consumarse el plan eterno de la historia de la salvación de Dios a través de Jesús. Comenzaba el punto culminante del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Juan capítulo 12, versículos 17 a 18, dice que muchos de esta multitud que estaban allí era debido a la resurrección de Lázaro que Jesús había realizado en Betania. Juan 12, 17 y 18 dice así: la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. El texto dice que toda Jerusalén estaba con gran expectación por la llegada de Jesús. Israel esperaba el reino político del Mesías, según ellos creían, un Mesías político, un Mesías libertador, un Mesías que enfrentaría a los invasores que era el Imperio Romano en aquella época. Veamos las enseñanzas que encontramos en nuestro tema de hoy. Primera enseñanza: la misión de la iglesia es cumplir la palabra de Dios. Mateo 21:5
Es la cita de la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Mateo muestra una y otra vez que las palabras de los profetas del Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Jesús. Se cumplieron en las acciones de Jesús, en toda la vida de Jesús, probando de esta manera que Jesús era el Mesías. Los siguientes textos que vamos a citar de Mateo solo son algunos ejemplos del cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Por ejemplo, Mateo 1, 22 y 23 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El contexto de esta declaración profética aplicada a Jesús es el anuncio del nacimiento que se le hace a José. Otro texto es Mateo 2, capítulo 5, versículo 6, cuando nos narra la visita de los sabios del oriente que llegan a Herodes al palacio buscando a Jesús. Cuando les pregunta Herodes a los fariseos, a los escribas, dónde había de nacer Jesús, ellos citan el siguiente profeta, Mateo 5, capítulo 2, versículos 5 y 6. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Una vez más, la profecía se cumple en la vida de Jesús. Pero también en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 2, versículos 17 y 18, nos hablan cuando José, María y Jesús, que era niño, huyeron a Egipto. El profeta es citado nuevamente por Mateo de esta manera. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Una vez más, las palabras de los profetas se van cumpliendo en la vida de Jesús. Mateo 4, 14 a 16 nos narra cuando Jesús regresa a Galilea y comienza a predicar. Inicia de esta manera su ministerio, pero también hay una cita profética en el cumplimiento de la vida de Jesús. Y dice así, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. De esta manera, Mateo, que es el único evangelista que cita los profetas, los salmos, el Antiguo Testamento, en el cumplimiento de cada acción de Jesús. Citaremos un último texto de tantos que podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. Mateo 8, 17, cuando Jesús sana a muchos enfermos. Dice así Mateo: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Jesús siempre vivió cumpliendo la palabra de Dios. La palabra de Dios era muy importante que se cumpliera en la vida de Jesús. Por eso en esta narración de la entrada de Jesús a Jerusalén, el profeta es citado por Mateo para dar cumplimiento, que todo lo que estaba haciendo Jesús era según las Escrituras. De hecho, Juan 4:34, cuando Jesús habla a sus discípulos después de haber conversado con la samaritana, Jesús les dice así: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra.
les dijo Jesús. Así como la palabra de Dios se cumplió en todas las acciones de Jesús, del mismo modo también debe cumplirse en la vida, en las acciones, en las actitudes de nosotros los cristianos. Deben cumplirse en tu vida, apreciado hermano, querido hermano. El cristiano está llamado, por lo tanto, a cumplir la palabra de Dios en todas las circunstancias, así como lo hizo Jesús. Obedecer la palabra de Dios siempre trae bendición a la vida. Y recordemos que cada paso que damos en obediencia a la palabra de Dios, hay bendición, hay cuidado, hay fortaleza, hay resultado positivo para aquel quien la obedece. La entrada de Jesús a Jerusalén es otro cumplimiento de las Escrituras en la vida pública de Jesús. Primera enseñanza: la misión de la iglesia es cumplir la palabra de Dios. Segunda enseñanza: la misión de la iglesia es practicar la humildad de Jesús. Mateo 21:5 nos hace esta referencia. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. La expresión que utiliza Mateo en el versículo 5 para referirse a humilde es la palabra griega praus. Y praus se traduce o significa humilde, gentil, apacible. Mateo, de hecho, es el único de los evangelistas que utiliza esta palabra, esta expresión, y la aplica a Jesús, que Jesús cuando entró a Jerusalén lo hizo con una actitud de humildad. La Reina Valera 60 traduce esta palabra como manso. En vez de humilde, utiliza la palabra manso. Sin embargo, las versiones más modernas, las versiones recientes evangélicas y el diccionario bíblico griego la traduce como humilde. Ahora bien, la humildad no significa pobreza, carencia de varias cosas o referencia a una persona, referencia a alguien que cause lástima. Este no es el significado bíblico, sino que el significado bíblico es agradable, apacible, amigable. Entonces, la entrada de Jesús a Jerusalén fue pacífica, fue amigable y no de confrontación, sino lo hace con ese sentido siempre de una humildad que se proyecta a la gente y al servicio. Jesús manifestó humildad en la entrada a Jerusalén, a diferencia de los conquistadores de aquella época. Los conquistadores hacían su ingreso a sus ciudades montados en caballos blancos. De hecho, las figuras icónicas de nuestras historias siempre son presentados en caballos blancos o en caballos impresionantes, pero Jesús no lo hace de esta manera. Los conquistadores entraban a sus ciudades con pompa, con bombos y platillos, manifestando grandeza, importancia y reconocimiento por parte del pueblo. Por otro lado, debemos recordar al grupo religioso llamado los celotes, quienes buscaban a un Mesías político, a un Mesías libertador, a un Mesías guerrero, que usaría su fuerza para expulsar de Palestina a los invasores, que en este caso eran los soldados o el imperio romano que gobernaba en aquella época. Jesús mostró un poder más grande que el poder militar. Utilizó el poder de la humildad, el poder del amor hacia los demás, el poder de la relación con otros, donde coloca a las personas en su debido lugar. Esta humildad en la vida del creyente, al leer en las Escrituras, encontramos que es un fruto del Espíritu Santo. Y justamente Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26 dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría,
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. La humildad es parte de la vida del cristiano. La humildad es parte de la acción del Espíritu Santo que mora en el cristiano, que mora en aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Jesús nos enseña a nosotros, que somos sus discípulos, que debemos ser humildes en todo sentido. Es decir, ser agradables, ser apacibles, ser amigables, tal como fue su actitud al entrar en Jerusalén. Hemos visto dos enseñanzas. Primera enseñanza: la misión de la iglesia es cumplir la palabra de Dios. Segunda enseñanza: la misión de la iglesia es practicar la humildad de Jesús. Tercera enseñanza: la misión de la iglesia es no ceder a las presiones que le asedian. Los versículos 8 y 9 es uno de los pocos lugares en los evangelios donde la gloria de Jesús es reconocida por las personas, es reconocida aquí en la tierra. Y Mateo 21, 8 y 9 dicen así: había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estas personas rinden homenaje a Jesús, colocando sus propios mantos y cortando rama de los árboles al paso de Jesús. Parecería ser que la gente estaba cerca de Jesús, reconocía quién era Jesús, pero sin embargo no fue así. Pocos días después, esta misma gente que decía Hosana, que daba la bienvenida al Hijo de Dios entrando a Jerusalén y que manifestaba con gritos que Jesús lo salvara, esta misma gente se dio a la presión política de los líderes religiosos al pedir su crucifixión, que Jesús fuera crucificado. La pregunta es: ¿en qué cedemos nosotros? ¿Ante la presión del dinero fácil? ¿Ante la práctica del sexo ilícito? ¿Ante las malas influencias? Tampoco debemos caer en la misma mentira, en clamar a Jesús de forma superficial. La esperanza del pueblo en un Mesías político se evidencia en su clamor al decir Hosana. Esta expresión significa salva, por favor, salva hoy. Esta aclamación era un ruego de un pueblo oprimido, pidiendo salvación para que Jesús les diera la libertad. El Salmo 118, 25 y 26, del cual fue tomada esta frase, es un salmo mesiánico. Y este Salmo 118, versículos 25 y 26 dice: Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Es decir, la gente reconoció a Jesús como el Mesías porque aplica un salmo mesiánico a la persona de Jesús, pero solo según su conveniencia, según sus emociones. Cuidado con caer en esta misma actitud, donde lo que se dice queda únicamente en palabras y nada en las acciones. Aquí, así como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 29 y versículo 13. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca,
y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Nuestras palabras deben estar respaldadas por nuestras acciones. Nuestra misión es no ceder a cualquier tipo de presión. El versículo 10 de nuestro pasaje de hoy dice
que toda la ciudad se conmovió. El verbo conmover se utiliza con frecuencia cuando ocurre un terremoto, lo que indica que la llegada de Jesús a Jerusalén causó gran conmoción, gran expectación. La gente estaba esperando a Jesús. No era las mismas cosas que hacían los habitantes de Jerusalén todos los días. Era un día especial. Llegaba alguien, la ciudad estaba conmovida. Los habitantes de Jerusalén estaban muy expectantes ante la llegada de Jesús. Note que en el versículo 11 el pueblo llamó a Jesús profeta, pero no lo llamó rey, como lo anticipó el profeta Zacarías en el capítulo 9 y versículo 9, que Mateo lo cita en el versículo 5 del capítulo 9. Volvamos a leer otra vez para resaltar esta idea, según lo presenta Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. El pueblo rechazó la visitación de Dios, es decir, rechazó la intervención salvadora de Dios en la vida de las personas. ¿Cuál será tu actitud ante Jesús en esta oportunidad? ¿Será guiada únicamente por la emoción religiosa? ¿Será solamente de labios? ¿Será por compromiso o será genuina? Acércate a Jesús genuinamente. Las tres enseñanzas de la misión de la iglesia en la entrada de Jesús a Jerusalén son: primera enseñanza, la misión de la iglesia es cumplir la palabra de Dios. Segunda enseñanza, la misión de la iglesia es practicar la humildad de Jesús. Tercera enseñanza, la misión de la iglesia es no ceder a las presiones que la asedian. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites descubrir en tu palabra el ejemplo que debemos seguir, el ejemplo de Jesús. Un ejemplo de obediencia a las Escrituras, a tu palabra. Un ejemplo de practicar la humildad, donde la aclamación de la gente no opacó, no lo desvió, sino que fue humilde. Señor, también nos enseñas que debemos ser fieles, que debemos buscarte a ti. Y pedimos en este momento que toques nuestro corazón, que toques nuestra mente para ser cristianos verdaderos, que honran tu nombre obedeciendo tu palabra, practicando la humildad y siendo fieles al compromiso a la cual tú nos has llamado. Pedimos tu bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.